Las organizaciones llegan a esta década enfrentando grandes desafíos que son propios de la globalización y que implica un alto nivel de incertidumbre, como las crecientes oleadas migratorias que obliga a las instituciones a enfrentarse a la diversidad cultural. Junto con ellas, se encuentra con fenómenos asociados a la desatada crisis económica mundial, que afecta a toda la sociedad por igual y que ha llevado a situaciones de exclusión o privación, que se traduce en el aumento desmesurado del desempleo y la crisis humanitaria por el hambre, creciendo la pobreza sin precedentes en todo el mundo. En efecto, vivimos actualmente en un mundo en crisis, producto de la acumulación por desposesión, conocido como el proceso que se denomina ofensiva extractivista en América Latina, que se puede entender como el acelerado avance de la expropiación, la mercantilización y la depredación de los bienes comunes naturales de la región. Esto como parte de la estrategia del capital que provocan la mayoría de los problemas de esta crisis global. Esta crisis actual es consecuencia de la evolución histórica del pensamiento económico y el modelo capitalista de producción y consumo. Un modelo que ha sumido a la naturaleza en una degradación ecológica global. Esta crisis de la condición humana se ha caracterizado por la incorporación de una mentalidad social para el control humano con fines de producción, donde el individualismo y el hedonismo de las personas sobresalen como partes del funcionamiento económico que se comporta de manera incompatible con la sostenibilidad del planeta. Se ha desarrollado esta primera lección titulada Fundamentos de la Teoría Organizacional para que conozcas cómo la administración ha estado a través de la historia al servicio del capitalismo dominante, ausente, ajena a los intereses del hombre como ciencia social que es, de aspectos significativos para la sociedad, como la cooperación, la solidaridad y los valores que caracterizan la conducta humana, embebida en procesos orientados a actuar exclusivamente en nombre de la competencia y los mercados. En la historicidad del concepto administrativo desde la posición científica, el individuo emerge como un medio de producción y como un recurso para alcanzar la eficiencia, haciendo que la ideología gerencial impulsara la creación de modelos de gestión que han orientado el ejercicio de la actividad hacia la maximización obsesiva de la utilidad empresarial y el crecimiento desmedido de los mercados.
dislocando así la dignidad humana en la que se favorece el individualismo egoísta del empresario en detrimento de la dimensión ética del ser humano, produciendo además efectos catastróficos en el escenario ambiental. De esta manera, las fuerzas dominantes que dieron origen a la administración son el positivismo, la racionalidad tecnológica, el capitalismo moderno, las presiones del movimiento obrero y la economía neoclásica, consideradas como elementos fundamentales del contexto histórico en el cual surge la administración como una nueva disciplina. Esta crisis de la condición humana fue denunciada desde sus inicios por Max Weber en el ámbito sociológico de la época, en la que expuso la incorporación de una mentalidad social para el control humano con fines de producción. Más tarde, a partir de la teoría crítica sugerida por la Escuela de Frankfurt, primero fue Herbert Marcuse, bajo la óptica sociológica, y luego Erich Fromm, desde la perspectiva psicológica, quienes denunciaron el valor que las empresas daban a la eficiencia por encima del valor de los empleados, a quienes las organizaciones consideraron necesarios para la producción, pero reemplazables y no indispensables. Max Weber nació en Alemania. Es considerado una de las grandes figuras intelectuales de los siglos XIX y XX. Fue un apasionado por el derecho, la economía y la política. La historia le ha situado como uno de los padres de la sociología. Uno de sus grandes objetivos fue descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Hoy su pensamiento influye en muchas disciplinas. Herbert Marcuse, por su parte, fue un sociólogo y filósofo alemán formado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hizo parte de la primera generación de exponentes de la Escuela de Frankfurt. Su principal obra se tituló El hombre unidimensional, en la que analizó a la sociedad occidental bajo la figura del totalitarismo de sus democracias, en la que se explota al hombre con fines de producción en favor de otros hombres. De otro lado, Erich Fromm fue un psicoanalista, humanista y pensador alemán, miembro también de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, un intelectual muy reconocido debido a que aplicó el psicoanálisis a los problemas sociales, que lo llevó a crear la teoría crítica del psicoanálisis humanista. Entre sus primeras obras se encuentra El miedo a la libertad, La revolución de la esperanza
Pero podríamos en este momento decir, ¿qué es la escuela crítica de Frankfurt, de la cual hemos estado haciendo mención? Esta surge en 1930 en Alemania con un grupo de pensadores multidisciplinares en los que se encontraban filósofos, psicoanalistas, sociólogos, economistas, entre otros, cuyo propósito era hacer algo que hemos dejado de hacer hoy: pensar el mundo y sus problemas. Lo hicieron desde la disparidad del diálogo con autores de tres corrientes: Hegel, Marx y Freud. Esto a partir de la teoría crítica como oposición al régimen capitalista contemporáneo. Marcuse expuso entonces la utilización de un lenguaje antidialéctico, unidimensional y funcional producido por la sociedad industrial avanzada de la época, en la que se comenzó a construir y se sigue construyendo una vida administrada a través de un dominio técnico de la mente para la generación de una conciencia feliz, en la que no hay lugar para el desarrollo cualitativo o subjetivo de las personas, sino únicamente la estandarización en favor de los intereses dominantes de las empresas. Por su parte, Freud consideró el surgimiento de una enajenación en la que se comenzó a despojar al hombre de los sentimientos a través de la pérdida del yo íntimo y de la libertad humana, debido al sometimiento de las personas a las cosas, al consumo y a las empresas mismas. Siguiendo la línea de Fromm, pero desde la psicología industrial, Omar Aktuf, un pensador de nuestra época, de origen argelino, denunció bajo el ámbito administrativo de las organizaciones que en la actualidad se continúa manteniendo la división social y técnica de trabajo que impulsa a los trabajadores a escenarios pasivos y automatizados, prácticamente sin oportunidades para reclamar más allá que la conservación de sus puestos de trabajo, y sometidos a la explotación con ingresos bajos, atemorizados y dependientes de las decisiones empresariales según las respuestas económicas de los mercados. Estos trabajadores se encuentran anulados, según Aktuf, en tiempos donde el poder de la globalización y la transformación digital como fases de transición hacia la cuarta revolución industrial hace indispensable que las organizaciones edifiquen su capital intelectual a partir de la creatividad sustentada en la diversidad cultural. La crítica de Aktuf se estructura a partir de la crisis de los países, en particular de América Latina, donde los efectos del neoliberalismo y la globalización han causado irremediables estragos en la clase trabajadora, que incrementan y favorecen
a los grandes capitales de los empresarios, generando problemas sociales como el aumento de la pobreza y la desigualdad, derivada de las prácticas empresariales que alcanzan todos los espacios de las comunidades. A partir de la anterior elaboración teórica, crítica sustentada desde la perspectiva de varios autores, a través de un diálogo con ellos en diferentes épocas, construcción que continuaremos haciendo en los próximos capítulos, estamos sentando los cimientos de la teoría de las organizaciones. Inicio en el que comenzamos a develar que la empresa surge en la historia del hombre, no solo como una institución orientada a brindar bienestar económico al individuo por medio de la oferta de bienes y servicios, sino también surge para estar al servicio del capitalismo como un dispositivo o mecanismo de control para alcanzar la eficiencia con fines de producción, que despoja al individuo de su libertad humana, sometiéndolo a las cosas, al consumo y los intereses dominantes de la empresa misma. Por eso es importante comenzar a distinguir que empresa y organización no es lo mismo. Cuando nos referimos a empresa, estamos hablando de un ente que siempre persigue un fin de lucro. Es decir, la empresa no existiría si no proporciona un beneficio de tipo económico a sus propietarios. A pesar de que toda empresa es una organización, no todas las organizaciones persiguen un lucro. Por eso, empresa es un tipo de organización. La pregunta que surge ahora es: ¿cómo se define conceptualmente una organización? Se suele pensar que una organización es un espacio físico compuesto por un área que puede ser un local comercial, una bodega, o un conjunto de oficinas en un edificio, y que en su interior existe mobiliario, como estaciones de trabajo con computadoras, impresoras, teléfonos, redes de internet, maquinaria y otros equipos. Y esto es incorrecto. El común de la sociedad asocia organización con edificios y procesos, pero en realidad organización se relaciona con equipo de personas. Una organización se define como dos o más personas que trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites de recursos para alcanzar una meta
u objetivo en común. Este concepto tiene ideas implícitas muy importantes. Primero, que las organizaciones están formadas por personas, es decir, miembros de la organización. Segundo, las organizaciones dividen el trabajo entre sus miembros. Y tercero, las organizaciones persiguen metas y objetivos compartidos. Ahora, para culminar esta primera lección sobre los fundamentos de la teoría organizacional, te invitamos para que desarrolles las actividades de aprendizaje propuestas con el propósito de que conozcas más acerca de la conceptualización que caracteriza a la teoría organizacional y administrativa. Realizar las actividades que se proponen para esta lección te permitirá entender de manera clara la segunda lección de este curso virtual.